Hola chicos, ¿cómo están? Hoy nos trae el desarrollo de la lección 13, excepciones, que en realidad va a ser ampliamente abarcado en la segunda parte de Derecho Procesal Civil, cuando nos aboquemos al estudio del proceso de conocimiento ordinario y de todas sus etapas. Pero hoy particularmente nos gustaría hablar un poco sobre las excepciones desde el punto de vista de la reacción que imprime el demandado a aquella acción ejercida por el actor. Clases pasadas habíamos visto de que la acción no era otra cosa sino el derecho que tiene toda persona de recurrir al órgano jurisdiccional para solicitar la tutela de sus derechos vulnerados, atacados, y a fin de obtener una respuesta del Estado ante la prohibición de hacer justicia por manos propias, una compensación que de alguna u otra manera nos brinda el Estado a partir de la limitación de ejercer o de obtener la tutela de nuestros derechos con violencia. Ahora, si el instituto civilizado de la venganza es la acción, podemos decir de que el instituto civilizado de la defensa son las excepciones, que no es otra cosa sino aquella a partir de la cual el demandado lo que hace es invocar alguna circunstancia impeditiva o extintiva del derecho reclamado por el actor en su demanda. Ahora, esa no es la única posición que puede asumir el demandado dentro del proceso. Si nosotros tuviéramos que establecer un esquema de las posibles posiciones que puede asumir el demandado, nos vamos a encontrar que primeramente el demandado puede no comparecer a estar en juicio. Habíamos visto dentro de las teorías del proceso de que una de las particularidades que tenía era de que el demandado no podía ser compelido a estar en un proceso. Entonces el demandado puede optar por no comparecer. Las consecuencias que va a sufrir el demandado en el proceso si no comparece va a depender del conocimiento o desconocimiento que se tenga de su domicilio. Porque si se conoce el domicilio del demandado, la notificación del traslado de la demanda se va a efectuar en su domicilio real. Y si no comparece, va a ser declarado en rebeldía y el proceso se va a sustanciar en rebeldía con todas las particularidades que nosotros ya hemos visto, de que la resolución por la cual se le declara rebelde va a ser notificado en ese domicilio y nuevamente la sentencia. Todos los demás actos se van a notificar por imperio de la ley. Ahora, ¿qué pasa si ese demandado no tiene domicilio conocido? Entonces, en ese caso, la notificación de la demanda, del traslado de la demanda, se hará por edictos, ¿sí? Y transcurrido el plazo previsto en la norma, se le va a designar un defensor público, quien es el que de alguna u otra manera va a tutelar esos derechos durante todo el proceso, a fin de que no se puedan vulnerar los principios de defensa en juicio y bilateralidad que están por encima de cualquier otro sistema o de cualquier norma procesal. Ahora, ¿qué pasa? Eso en el caso que no comparezca, se tenga o no tenga domicilio conocido. Ahora, ¿qué pasa si comparece? Si el demandado comparece, se abre una arista de posibilidades, porque el demandado puede comparecer a juicio primeramente y oponerse a las pretensiones del actor. Si el demandado comparece en el juicio y se opone a las pretensiones del actor, nuevamente se abre un sinfín de posibilidades, porque puede oponerse, venir y contestar la demanda, pero únicamente controvertir el derecho. Es decir, no, en realidad los hechos alegados por el actor son ciertos. Yo el día 25 de febrero del año 2020 me encontraba conduciendo mi vehículo en estado de ebriedad y ocasioné el hecho dañoso a Juan Pedroso. Pero sin embargo, la interpretación que le da a la norma o la aplicación que le da a la norma a ser utilizada en el caso es distinta. Entonces aquí la controversia no versa sobre los hechos, sino sobre el derecho. Entonces aquí nos encontramos ante una cuestión que va a tener que ser discutida como de puro derecho. El análisis que el juez va a realizar va a ser únicamente respecto a cuál es la norma aplicable o en su defecto cuál es la interpretación que tiene que darle a la norma a fin de resolver el caso. También puede venir contestar la demanda y oponerse a los hechos, es decir, alegar hechos distintos a los alegados por el actor en su escrito de demanda. Es decir, no, en realidad el 25 de febrero del año 2020 yo no me encontraba conduciendo en estado de ebriedad, tampoco estaba conduciendo a una excesiva velocidad. Era el actor el que infringió las señales de tránsito y cruzó el semáforo en rojo. Y alegar hechos implica también tener que probarlos, al igual tanto para el actor como para el demandado. En ese caso nos encontramos ante un proceso controvertido en el que tendrá que abrirse a prueba
a los efectos de que ambas partes puedan acreditar sus respectivas alegaciones. Otra de las posiciones que puede asumir el demandado al presentarse o oponerse es el de deducir excepciones, ¿sí? Por eso es de que hoy nosotros el análisis que vamos a hacer en la lección 13 versa más bien sobre aquellas posiciones que puede asumir el demandado ante la acción planteada por el actor. Al deducir excepciones, nos vamos a encontrar que en un proceso de conocimiento ordinario, esas son las mencionadas en el artículo 224 del CPC, y no vamos a referirnos específicamente a cada una de ellas porque eso ya lo vamos a hacer más adelante, pero sí es bueno contextualizar de que la oposición de excepciones es una de las posiciones que puede asumir el demandado en el proceso. Puede venir a allanarse, ¿sí? Y decir que tanto las pretensiones como el derecho alegado por el actor son ciertas, ¿sí? Otra de las posiciones que puede asumir el demandado es venir, contestar la demanda y reconvenir, es decir, plantear una contrademanda. Planteo por usucapión y el demandado viene y me plantea por reivindicación. Planteo por nulidad de acto jurídico, el demandado viene y me plantea por cumplimiento de contrato, ¿sí? Es decir, cuestiones vinculadas en cuanto al título, en cuanto al objeto, entre las mismas partes, que antes de ser discutidas en otro proceso, van a ser discutidas en esta a fin de obtener una sola sentencia y evitar el escándalo jurídico que podría eventualmente conllevar el dictado de sentencias contradictorias, ¿sí? Ahora, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de las posiciones que puede asumir el demandado es de que la defensa es una oposición a la pretensión del actor, ¿sí? Las defensas entendidas, vamos a utilizar la palabra defensa como sinónimo de excepciones, aun cuando en un principio se establecían de que las defensas no serían lo mismo. Von Bülow decía de que las defensas no eran o no representaban la misma cosa que las excepciones, ¿sí? Porque de alguna otra manera con las defensas lo que se buscaba era simplemente atacar alguna circunstancia relativa al proceso, y sin embargo nosotros hoy decimos que son circunstancias extintivas o impeditivas del propio derecho alegado por el actor en su escrito de demanda. Ahora, ¿cuáles son las clases de excepciones que nosotros podemos conocer? Nosotros, si clasificamos en torno a lo que buscan dentro del proceso, podemos decir que las excepciones pueden ser perentorias, dilatorias y mixtas, ¿sí? Y si las clasificamos en torno a la manera en que van a ser deducidas dentro del proceso, podemos decir de que las excepciones pueden ser excepciones previas o aquellas excepciones que se oponen como un medio general de defensa. ¿Qué son las excepciones perentorias? Y las excepciones perentorias son aquellas excepciones que lo que buscan es precisamente atacar el derecho reclamado por el actor. Son aquellas excepciones que eventualmente, si son admitidas por el juez, van a implicar de que ese actor no pueda volver a plantear la misma acción invocando o solicitando la protección de ese mismo derecho. Matan el derecho reclamado por el actor. Y aquí encontramos un sinfín de excepciones. La excepción de pago total, ¿sí? Viene el demandado y me demanda por una demanda de cobro de guaraníes ordinaria, la suma de 40 millones de guaraníes, y yo vengo y presento un recibo con todas las circunstancias alegadas por la ley para que el recibo sea válido, y en ese caso me encuentro con que efectivamente la deuda ha sido totalmente pagada. ¿Qué pasa ahí con la excepción de pago total? Mata el derecho alegado por el actor en su escrito de demanda. Una excepción de prescripción, si vengo y planteo por simulación de acto jurídico. La demanda de simulación de acto jurídico necesariamente tiene que ser planteada dentro del plazo de 2 años, de acuerdo con la disposición contenida en el Código Civil sobre la prescripción liberatoria. Ahora, sí, ¿desde cuándo voy a empezar a contar? Y bueno, voy a empezar a contar desde el conocimiento del acto simulado. Si transcurrió más de 2 años, ¿sí?, del conocimiento respecto al acto simulado, autoriza que el demandado, dentro del plazo para contestar la demanda, deduzca la excepción de prescripción. Si resulta evidente que ha transcurrido el plazo previsto en la norma para el ejercicio de la acción, entonces nos encontramos con que, admitida la excepción de prescripción, mata el derecho del actor. Entonces, la particularidad que tienen las excepciones perentorias es que atacan directamente el derecho y que, en el caso de ser viables o de ser admitidas, va a generar para el demandado obtener una resolución definitiva ab inicio, que es la de matar el derecho reclamado por el actor en ese juicio. Otra
de los tipos de excepciones que podemos encontrar son las excepciones dilatorias. Estas excepciones, a diferencia de las excepciones perentorias, tienen más bien por objeto atacar la falta de algún presupuesto procesal, la falta de algún elemento necesario para que el proceso pueda transitar o pueda desarrollarse de manera regular. Sí, nos encontramos aquí con las excepciones de falta de personería, cuando el demandado se presenta pero no acredita su representación con el poder. Cuando la madre se presenta en representación de un hijo menor pero no acredita el vínculo que tiene con su hijo menor de edad. Entonces ahí de esa manera atacamos por medio de la excepción de falta de personería. Encontramos la excepción de defecto legal cuando la demanda quizás no contenga términos claros o no se comprenda muy claramente qué es lo que se está demandando. Entonces el demandado, antes de contestar, necesita que el actor aclare esas cuestiones y lo puede demandar o lo puede solicitar por medio de la excepción de defecto legal o oscuro libelo. ¿Qué atacamos aquí? Aquí no atacamos el derecho. Aquí lo que el demandado de alguna otra manera denuncia es de que de no aclararse las circunstancias, ¿sí?, las omisiones en las que incurrió el actor al momento de promover su demanda, nos podríamos eventualmente encontrar a lo largo o en alguna de las etapas de que el proceso sea nulo o sea inútil, ¿sí? Entonces, a fin de obtener un proceso regular y de que se constituya con todos los elementos necesarios para esa regularidad, es que el demandado plantea o se opone a la pretensión invocando una defensa, en este caso dilatoria, ¿sí? No busca extinguir el derecho, sino más bien de que el proceso se pueda desarrollar de una manera regular y plena. Y luego tenemos las excepciones mixtas. Las excepciones mixtas, como su nombre lo dice, se caracterizan también por denunciar la falta de un presupuesto procesal y no buscan la extinción del derecho como en las excepciones perentorias, pero sí busca de que se pueda de alguna u otra manera acreditar determinadas circunstancias, como por ejemplo encontramos la excepción de cosa juzgada. Ya hubo otro proceso entre las mismas partes sobre las mismas pretensiones o cuestiones en la que se dictó sentencia. Eventualmente, si nosotros nos encontramos transitando por un proceso en el que ya existe sentencia, va a llegar un momento en el que este proceso se va a volver inútil. Entonces, a fin de evitar, se plantea la excepción de cosa juzgada. La excepción de transacción. Se discuten en un proceso determinadas pretensiones que ya fueron acordadas en algún contrato o en algún convenio entre las partes. Entonces el demandado viene y dentro del plazo para contestar la demanda deduce la excepción de transacción, alegando de que este proceso se tornaría inútil ya que existe una transacción, un acuerdo entre las partes sobre las cuestiones que eventualmente pueden ser discutidas en ese proceso. Ahora, eso es desde el punto de vista de lo que buscamos. Ahora, respecto a la oportunidad en la que, respecto al tipo de excepción, también estas pueden ser previas, ¿sí?, o pueden ser como de puro derecho. Como medio general de defensa. ¿Cuándo una defensa o una excepción es previa? Todas las excepciones, de acuerdo con el artículo 224 del CPC, tienen carácter previo, ¿sí? Todas. ¿Qué significa de que una excepción pueda ser deducida con carácter previo? Conlleva de que al deducir esa excepción yo no voy a contestar la demanda, solamente voy a interponer la excepción respectiva. Segundo, de que esta excepción, ¿sí?, resulta de elementos evidentes, plausibles a la vista del juez. De modo tal a que si yo interpongo la excepción, por ejemplo, interpongo la excepción de falta de acción, resulta evidente, para que sea interpuesta como previa, de que yo no tuve que haber sido demandado en ese juicio o que el actor no pudo haber demandado en ese juicio, ¿sí? Vamos otra vez a nuestro ejemplo de cobro de guaraníes ordinario. Nos encontramos ante un juicio en el que Juan demanda el cumplimiento de una obligación contenida en un contrato en el que se estipuló la suma de 90 millones de guaraníes por la compra de insumos deportivos. Pero el que demanda es Juancito, ¿sí? No es Juan González el que celebró el contrato, sino que es Juancito. ¿Qué pasa aquí con Juancito? Resulta evidente que él no es el sujeto legitimado para deducir la acción, en tanto y en cuanto no es el que, dadas las condiciones del derecho reclamado, pueda venir a presentarse a solicitar el cumplimiento
de la obligación contenida en ese acuerdo, o en un pagaré, ¿sí? O no es el titular del cheque nominado. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? Nosotros de manera manifiesta, evidente, le demostramos al juez de que aquel que promueve la demanda no tiene legitimación para hacerlo. Misma cuestión se suscita respecto al demandado cuando viene y plantea una excepción de falta de acción pasiva, cuando resulta evidente en las documentales agregadas de que aquel que tuvo que haber sido demandado no era Pedro, sino era Carlos, ¿sí? Entonces aquí, cuando es evidente, cuando es plausible, cuando no necesita ser acreditado con demasiados elementos de prueba y no requieren que el juez tenga que hacer un análisis sobre el fondo de las cuestiones planteadas, la vamos a deducir como medio, como previas. Lo mismo pasa con la excepción de prescripción y todas aquellas en las cuales se torne evidente la falta de ese presupuesto procesal. Ahora, ¿qué pasa en el caso de las excepciones que son opuestas como medio general de defensa? Son aquellas excepciones en las que nosotros vamos a requerir transitar por el periodo de prueba para poder acreditar la falta de ese presupuesto, de ese elemento, o bien para poder extinguir la acción. No es evidente, no es manifiesto la falta de acción, por ejemplo, o no se torna a simple vista la falta de un determinado elemento, se requiere de que el juez tenga que indagar en otras circunstancias relativas a la pretensión para poder determinar si la excepción resulta o no viable. Entonces, en ese caso, nosotros vamos a plantearlo dentro del plazo para contestar la demanda y lo vamos a hacer conjunto separadamente con la contestación de la demanda. ¿Se dan cuenta? Las excepciones que son interpuestas como previas tienen que serlo como previas. Solamente vamos a interponer la excepción, no vamos a contestar la demanda. Y las excepciones que son opuestas como medio general de defensa, la vamos a hacer dentro del plazo para contestar la demanda con la contestación de la demanda o por separado, pero vamos a tener que contestar la demanda, ¿sí? Y vamos a tener que producir prueba y la prueba que vamos a desarrollar dentro del periodo probatorio también va a girar en torno a la comprobación de esas circunstancias que giran en torno a la admisibilidad de la pretensión que nosotros formulamos por medio de nuestra excepción, sea una excepción de litipendencia, sea una excepción de prescripción, de pago, de quita, de espera, ¿sí? De transacción, inclusive la existencia de la existencia de algún tipo de proceso en donde existan laudos dictados en sede arbitral. Ahora bien, recién hablábamos de que por medio de las excepciones dilatorias, el demandado lo que podía hacer era denunciar la falta de un presupuesto procesal. ¿Pero qué es lo que es el presupuesto procesal? Y son aquellos elementos indispensables para que un proceso pueda resultar válido. Los autores han establecido una clasificación de los presupuestos procesales entre los presupuestos de la acción y los presupuestos del proceso. Los presupuestos de la acción son aquellos en torno al cual la acción, ¿sí? ¿Quién ejerce la acción? El actor no podría haber sido reclamado. En primer lugar, para que la acción pueda haberse planteado o haber sido deducida, se requiere de que el actor exista. No se va a plantear un proceso por una persona muerta o por una sociedad que ya se encuentra disuelta, ¿sí? O una persona jurídica que ya no existe. Entonces, existencia y capacidad del actor para poder deducir la acción. Otro que se trate de una cuestión justiciable, no vamos a ir a plantear derechos que no puedan ser planteados dentro de un proceso, cuestiones morales, cuestiones religiosas, cuestiones eventualmente que no guarden relación con circunstancias que se encuentran previstas en la legislación y que puedan ser reclamadas ante el órgano jurisdiccional. Y por el otro lado, que no se trate de un derecho que no haya caducado, la caducidad del derecho. O sea, necesitamos que el actor tenga capacidad y que exista, que lo que reclame realmente pueda ser reclamado ante el órgano jurisdiccional, sea porque se trata de una cuestión que pueda ser justiciable, que pueda ser estudiada, que pueda ser de alguna otra manera objeto de un juicio, y por el otro que no haya caducado el derecho. El artículo 634 del Código Civil dispone que los derechos que en virtud de la ley o del acto jurídico constitutivo solo existan por tiempo determinado o deban ser ejercidos dentro de él, no están sujetos a prescripción. Es decir, de que si se establece, por ejemplo, de que yo puedo reclamar un derecho durante el lapso de 2 años, ¿sí?,
desde que se establece el acuerdo o se suscribe una determinada transacción y las cláusulas allí establecidas forman para las partes reglas a las cuales deberán someterse como a la ley misma, ese acuerdo no va a estar sujeto al plazo de prescripción previsto para el cumplimiento de los contratos. ¿Se dan cuenta? Caducan por el vencimiento del plazo si no se dedujere la acción o se ejerciere el derecho dentro de ese plazo. Entonces nosotros requerimos de que el actor tenga capacidad, que exista, de que se trate de una cuestión que pueda ser formulada ante los órganos jurisdiccionales y que no haya caducado el derecho para que se configuren los presupuestos de la acción. Ahora, dentro de los presupuestos procesales encontramos también los presupuestos del proceso, ¿sí? Que en contrapartida requieren de la existencia y competencia de un tribunal que pueda recepcionar la acción, que pueda darle trámite, que aquella persona contra quien se formula la demanda se trate efectivamente de un demandado que exista y que tenga capacidad, es decir, hablamos entonces de existencia y capacidad del demandado, y que esa acción promovida por el actor ante un tribunal competente, si vaya dirigida a un demandado que tenga capacidad, que exista y que esté rodeada de las citaciones, ¿sí? Y de los emplazamientos a fin de que se pueda dar cumplimiento a los principios de defensa en juicio, de bilateralidad que son necesarios, de moralidad que son necesarios para que el proceso pueda desenvolverse regularmente y se puedan configurar estos presupuestos del proceso del cual hemos venido hablando y que vamos a volver a analizar cuando estudiemos a los actos procesales o aquellos actos que se realizan dentro de un proceso y que hacen a la viabilidad o no de los distintos actos del procedimiento. Y por último, así, un toquecito de prejudicialidad. De prejudicialidad tomando en cuenta aquellas cuestiones que pueden o no ser estudiadas dentro de un proceso. ¿Y qué es lo que es la prejudicialidad? Y es aquella posibilidad que se tiene de dictar sentencia en un proceso siempre y cuando ya se hayan discutido determinadas cuestiones a las cuales se hayan vinculadas con anterioridad. Es el típico caso de que si se promueve una acción penal sobre exposición al tránsito terrestre y también se promueve una demanda civil de daños y perjuicios, habiéndose promovido primero la acción penal, no se puede dictar sentencia en el juicio civil de daños y perjuicios hasta tanto el juez penal nos haya expedido respecto a la culpa o no de aquella persona que haya sido sindicada como autor del hecho punible de exposición a peligro del tránsito terrestre. Lo mismo pasa a la inversa. Si deducimos nosotros la demanda de indemnización de daños y perjuicios y posteriormente iniciamos una acción penal, el juez penal no va a poder expedirse respecto de la culpa hasta tanto el juez civil no lo haya hecho en su sentencia. Aquí que existe una vinculación entre las partes y el hecho que hacen de que se tenga que resolver previamente, ¿sí?, una determinada cuestión. Prejudicialidad. No se puede dictar sentencia sino hasta que el mismo tribunal u otro dicte una resolución a la cual el hecho planteado o la pretensión planteada se encuentra estrictamente vinculada. Misma cuestión pasa en los casos de quiebra, por ejemplo, en el que se promueve primero la quiebra y luego la acción penal y hasta tanto no se haya determinado si el quebrado resultó ser o no una quiebra dolosa, el juez penal no puede expedirse respecto a las cuestiones que giran en torno a la expedición de documentos de manera fraudulenta por parte del quebrado. Y a la inversa, si es que se inició primero la acción penal, el juez civil no puede decretar si la quiebra es dolosa o culposa hasta tanto el juez penal nos haya expedido respecto de ello. Se dan cuenta cómo todo el contenido procesal se encuentra de alguna otra manera compactado hasta aquí, desde el inicio, desde qué es la norma procesal, pasando por la jurisdicción, la competencia, las partes, el proceso, el ejercicio de la acción de la pretensión y sobre todo que se encuentra plasmado en la demanda y todos los elementos que giran en torno a la demanda reciben una respuesta por parte del demandado. Esa respuesta puede ser de variada índole. Entre una de ellas encontramos la oposición de excepciones, que es lo que analizamos hoy, y que el juez siempre va a estar ligado respecto a los hechos y a la prueba para dictar sentencia. Si estos hechos se hayan vinculado con otro proceso
en trámite. Entonces el juez no va a poder dictar sentencia hasta tanto no se hayan dictado resolución en ese proceso a fin de dictar el dictado de sentencias contradictorias. Nos vemos la próxima, espero que estén bien y seguramente que estaremos trabajando un poquitito con este tema de las excepciones y de las defensas con casos reales en la plataforma Classroom. Nos vemos.